Todos de pie. Buenos días. Asiento, por favor. Se abre la sesión 72ª. Se solicita la aprobación del acta de la sesión 70ª. Ninguna observación, señor presidente. Se aprueba en los términos que correspondan. Señorita secretaria, despacho diario. En el despacho, señor, solo informar que se encuentra presente el testigo Salazar Monroy Julio en el ambiente contiguo. Antes que pase el médico legista, por favor. Sí, muy bien. El día de ayer, el acusado fue llevado al Instituto de Neoplásicas. Diga usted el resultado de ese acto médico, por favor. Sí, efectivamente, el día 19 de junio estaba programado ya por su especialista, ¿no?, del INEN, su control respectivo, ¿no?, un control médico, ¿no?, del acto operatorio, que estaba a cargo del doctor Pedro Sánchez, ¿no? Y el acto de control se llevó desde las 6 de la tarde hasta las 6:30, un promedio de media hora. En el examen estuve presente como médico legista, ¿no? Y se observó la zona operada totalmente cicatrizada, solamente una pequeña región se encontró una granulación que es producto del mismo proceso de cicatrización, ¿no? Y que ahorita actualmente, ¿no?, el estado de salud del ingeniero Fujimori, ¿no?, es muy estable y muy satisfactoria, ¿no?, respecto, ¿no?, a la operación que ha tenido, ¿no? Solamente estamos en espera del informe del médico especialista. Su información. Puede usted retirarse. Presidente, si me permite, ¿Cómo no? la defensa tiene algunas incidencias que formular. La primera de ellas es con relación a la naturaleza jurídica de los documentos fotográficos en los cuales se registran los actos médicos a los cuales es sometido mi cliente. Sostenemos que de acuerdo a la ley, esos documentos están protegidos por dos derechos: el derecho a la intimidad y, en segundo lugar, el derecho a la reserva del acto médico que establece la Ley General de Salud. Entendemos que esos dos derechos han sido violados al permitir que algunas fotografías que registran la atención de mi de mi cliente en un recinto privado hayan llegado al acceso de ciertos medios de comunicación para su difusión pública. No pretendemos establecer la forma ni el porqué, pero sí dejar constancia de esta situación que no es regular y que la sala, por favor, adopte las medidas para que en el futuro esto no se repita. Esa es la primera incidencia que quería plantear. La segunda incidencia es con relación a una prueba documental que ha ofrecido el señor representante del Ministerio Público en la audiencia anterior, que sería un atestado elaborado por el Servicio de Inteligencia Nacional respecto a una investigación contra los ciudadanos Mesmer Talledo y Clemente Alayo. Si bien la sala ha determinado correctamente que en la etapa de prueba testimonial los documentos solo se tienen por presentados para permitir trabajar con ellos en las testimoniales, y en la fase de prueba documental se examinará pertinencia, conducencia, utilidad, requisitos de validez y eficacia probatoria. Lo cierto es que para efectos de ejercer la defensa en fase de etapa testimonial necesitamos conocer el contenido íntegro del documento para poder evaluar preguntas y respuestas. Máxime, si hemos apreciado en el anexo utilizado por el señor fiscal que nos presenta ciertos signos que nos hacen dudar de su autenticidad y que nos reservamos
formular la cuestión probatoria correspondiente en la estación que toque. Lo que necesitamos en este momento, señor presidente, es si vamos a seguir trabajando en etapa de la prueba testimonial con este documento, una copia fidedigna, porque el atestado es absolutamente ilegible. Entonces, ¿cómo valoramos si el anexo tiene o no tiene relación con la investigación si no podemos ver el cuerpo del atestado? Deduzco que la Fiscalía armónicamente ha actuado porque el día de ayer fui a la Fiscalía de Tomás Gálvez para tratar de conocer el original y me parece que ese es el expediente, no sé, de repente me equivoco. Pero si fuese así, sería importante que quedase en autos o el original, pero creo que es un proceso de trámite, o en todo caso una copia fidedigna, porque con la copia que nos han dado no podemos absolutamente hacer ningún tipo de control. Entonces nos tendremos que oponer, mientras que sea esta nuestra fuente, nos tendremos que oponer a las preguntas y a las respuestas porque no tenemos ninguna capacidad de control. Por eso es que solicito, si ese fuese el original, que por lo menos quede una copia fidedigna antes de empezar a formular las preguntas, si es que el fiscal, porque bueno, él ha anunciado que va a desarrollar otros temas el día de hoy, dijo que era el 5 de abril y Samuel Dyer, pero en el caso que quisiera con toda libertad seguir trabajando este tema, primero que se nos entregue una copia fidedigna, si no, no tenemos ninguna capacidad de defendernos frente a esas preguntas, porque es un documento que recién se ha incorporado. Justamente la Fiscalía ha traído el original de los documentos a que hace referencia el señor abogado y en su oportunidad, al inicio de nuestro interrogatorio, vamos a solicitar que el testigo Salazar Monroy reconozca los oficios originales que la Fiscalía ha traído en este momento. Que venga la secretaria. Muy bien. ¿Algo más? Sí, señor abogado. Sobre la primera incidencia, evidentemente nosotros estamos de acuerdo con la opinión vertida por el abogado de la defensa. Ese tipo de fotografías no pueden salir a la luz pública si no es permitida por la propia persona. Y en ese sentido, al haber sido objeto de publicidad, no importa cómo ni por quién, el asunto es que se ha agraviado un derecho fundamental de la persona que aparece fotografiada allí. Y por supuesto en eso coincidimos en esa incidencia y que con situaciones como esas no deben volver a repetirse. En cuanto a la segunda incidencia, estamos de acuerdo en que en lo posible se presenten copias autenticadas y si son copias simples, sean en lo posible también totalmente legibles y completas. Y me parece una sabia intervención en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que el doctor Nagasaki ha preguntado casi durante 10 o 15 sesiones de audiencia sobre la base de un documento que finalmente tuvo que entregar, me refiero al reglamento de la DUPSIDE, y que ahora se dice que no existe. Primer tema, el tema de las fotografías que se han difundido. Sí, en efecto, el tribunal acepta que aquí hay una incorrección y por tanto una lesión a un derecho y va a disponer un mayor control y por supuesto dejar claramente claro de que hay una prohibición absoluta de difundir e incluso de tomar fotografías de un acto que debe ser absolutamente reservado. Al tribunal único que le interesa es que se realicen actos médicos y se controle la salud. Lo demás está absolutamente prohibido. Sobre ese punto vamos a disponer las medidas correspondientes para evitar que no suceda eso en lo sucesivo. En segundo lugar, es cierto, la idea es que cuando se presenta un documento, este debe ser de conocimiento de las partes y el documento tiene que ser legible para poder efectuar el control correspondiente. El señor fiscal en la sesión anterior presentó copia fotostática y dispusimos que inmediatamente sea de conocimiento de las partes. No, el tribunal no tiene idea, hasta el momento recién lo estamos sabiendo, de que esas fotocopias no son legibles, recién lo sabemos, pero en todo caso entiendo, ya el fiscal ha afirmado que tiene el original, vamos a disponer que antes que se prosiga con esa línea, se saque copia fotostática,
se legalice en lo que es la que va a quedar en autos y las fotocopias sean inmediatamente entregadas a las partes para que puedan tener el derecho que corresponda. El tribunal, por lo demás, insiste en que ha permitido que se trabaje sobre fotocopias simples por una sencilla razón de lograr la fluidez del juicio y siempre bajo una idea, bajo una presunción, juris tantum, por cierto, de la conformidad del documento. Sobre esa base vamos nosotros estamos autorizados, lo hemos seguido y por tanto esa va a ser la línea de trabajo que por lo menos es la que ha sido durante todo el curso del juicio en materia de documentos presentados. Y por lo demás, como ya ha quedado claro, cuando se abra el periodo de prueba instrumental, el periodo de prueba instrumental tiene dos características. La primera, la lectura de la documentación, y la segunda, su debate. En el debate, las partes tienen la absoluta libertad y derecho, por consiguiente, de poder formular cuestionamientos acerca de pertinencia, utilidad, conducencia, legalidad, por supuesto, y todo lo que se estime conveniente. Y además tenemos claro un tema que las partes tienen que tener mucho cuidado. Solamente va a incorporar la sentencia aquellos documentos que se debatan. Documentos que no han sido objeto de debate están excluidos a la revisión del tribunal y a la conformación de la sentencia. Que quede claro, el tribunal ya ha dicho que en su oportunidad va a fijar una fecha límite de presentación de documentos, por una simple razón de garantía del contradictorio. El tribunal va a decidir esto muy rápidamente para que ya se fije un término y las partes puedan tener la oportunidad de ir revisando y de ir fijando sus líneas de defensa frente a la numerosísima prueba documental que aparece agregada en el expediente. Muy bien. ¿Una intervención, señor abogado? Sí, señor presidente. El señor representante del Ministerio Público está indicando que va a solicitar dentro del testimonio el reconocimiento del documento. Sí. Pero debo señalar desde ya constancia de que solo pueden ser reconocidos los documentos que están incorporados en el expediente. Por supuesto. Entonces, si es que va a incorporar el original al expediente, en muy buena hora, por cierto, para nosotros, entonces no nos oponemos a su reconocimiento. Pero no se puede reconocer lo que no se va a incorporar al expediente. Sí, es que el fiscal ya ha dicho que lo va a incorporar. Bueno. Lo que ya se ha dispuesto aquí es que antes que se inicie esa línea de interrogatorio vamos a obtener el documento, le sacamos copia certificada y se entrega a las partes para que previamente tengan acceso al mismo. Pero queda claro que en la sesión anterior se ha preguntado ampliamente sobre el tema sin mediar oposición. Sin embargo, aceptamos las líneas con toda amplitud sobre este punto y pido entonces al fiscal que entregue el documento a la secretaria para que saque fotocopia y luego se ingresa. Y esa línea, por favor, pido que se reserve para inicie usted otra línea y cuando ya tengamos los documentos, que la secretaria rápidamente lo va a hacer, puede usted trabajar con esa línea, por favor. Sí, señor presidente. Siguiendo esa línea, igualmente la Fiscalía ha traído los 2 tomos adicionales en relación al proceso 557-2003. Figuran las declaraciones brindadas en audiencia por el oficial Romeo Carvajal Palomino, quien trabajó en la Dirección de Contrainteligencia del Servicio de Inteligencia Nacional y quien fue el instructor del atestado policial elaborado en las instalaciones del SIN. Él ha declarado, y en tal sentido también solicito que sus declaraciones se saquen copias y se certifiquen por la señorita secretaria. Igualmente, las declaraciones de los efectivos de la policía que trabajaron en el Servicio de Inteligencia Nacional, el señor Freddy Rebata Espíritu y Julio Rubén Morales, quienes realizaron la verificación, el registro domiciliario de los detenidos que fueron puestos a disposición del Servicio de Inteligencia Nacional. El conjunto de estos 3 testimonios, tanto del instructor del atestado, Romeo Carvajal Palomino, como de los otros 2 efectivos policiales, apuntan a sostener con fundamento que en el Servicio de Inteligencia Nacional
personal del Servicio de Inteligencia Nacional realizaba operaciones, realizaba operativos que culminaban con la detención de personas, no solamente de este caso, sino de otros casos más. En tal sentido, solicito que se saquen copias de estas declaraciones que hago mención y se distribuyan a las partes en tal sentido. Bien, se van a sacar copias y se entregarán a las partes. Señor presidente, Sí. de igual manera que se nos proporcione Sí, copias, sí, sí, vamos a hacer eso. entiendo de que se van a dejar los originales. No, copia certificada. O sea, ¿qué es lo que se va a incorporar al expediente? Copia certificada de esas declaraciones. Vamos a certificarla porque eso Entonces, dado a que tenemos, va a ser la única oportunidad de que vamos a tener los expedientes y ya no podremos acceder a los mismos, si no se pudiera dejar copia de todos, de todo el expediente, deben dejarse copias de las declaraciones de Mesmer Talledo y Clemente Alayo, que también ha dado en ese proceso, para ver si efectivamente aparece de manera uniforme que mantiene el dato de que informó a Sendero Luminoso sobre la existencia del Grupo Colina, que es realmente lo trascendente para este proceso. No discutimos la existencia del atestado. Lo que pretendemos examinar es si estas personas brindaron o no como dato. Usted ofrece entonces las declaraciones que el señor Mesmes Talledo... Y Clemente Alayo, lo que pasa es que no conozco el expediente. Si se lo van a llevar en una hora, si me lo dejaran leerlo, en todo caso me permiten leerlo para poder establecer qué copias voy a dejar. Ya, entonces, a ver, diga usted. Señor presidente, el expediente tiene más de 56 tomos. En el tomo 1 figuran las declaraciones que brindó ante el Servicio de Inteligencia Nacional Mesmer Carles Talledo en calidad de detenido. Y segundo, también figuran las declaraciones que brindó a nivel del fuero privativo militar. No olvidemos que a raíz de esta intervención ilícita del Servicio de Inteligencia Nacional, el fuero privativo militar inicialmente aplicó la pena de cadena perpetua. Sí, Entonces, no quiero entrar a discusiones Sí, en cuanto a lo entonces- otro, pero simplemente he traído el tomo 1 y los 2 tomos en relación a las declaraciones de los efectivos policiales que intervinieron en la elaboración de ese atestado A ver, policial. en esos tomos, es que ya no quiero iniciar un debate sobre un tema. Lo que quiero saber es, en esos tomos que usted ha traído, ¿están las declaraciones de Mesmer Talledo? A nivel del Servicio de Inteligencia Nacional sí están. La policial. Solo eso, policial. pues. Solo Así ese está. Así es. Ya. Señor presidente, Sí. solicitaría entonces que usted, la sala, debe procurar todos los medios necesarios para que las partes puedan producir sus medios probatorios. Entonces se nos autorice, tanto ante la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía de Tomás Gálvez, porque ¿qué sucede? Este atestado que hizo el SIN generó primero un proceso penal en el fuero militar, Sí. que fue declarado nulo, y luego un proceso en el fuero común, donde fue absuelto e incluso ese atestado tachado. Sí, ya lo dijo el fiscal, Entonces sí. nosotros necesitamos todas las declaraciones que hayan dado Mesmer Talledo y Clemente Alayo, no solo las que ha dado a nivel del SIN, sino las que ha dado en el proceso penal militar y en el proceso penal del fuero común, para ver si existe uniformidad en el dato que es el dato A ver, criminal. entiendo la línea. La ¿Ese Fiscalía expediente, dónde está ese expediente está oficialmente? en la primera Fiscalía a cargo del doctor Tomás Gálvez Villegas. Está en recurso de nulidad. Así es. Se ha impugnado y las tachas fueron declaradas fundadas, lo hemos dicho en la anterior sesión. Correcto. No, lo que quiero es aquí garantizar, el tribunal quiere garantizar el derecho de acceso a la documentación para que tenga posibilidad de iniciar un contradictorio. No hay ningún problema que el señor abogado puede tener Entonces, acceso lo que al vamos a hacer expediente. eso es para garantizar el derecho de la parte, expresamente comunicarnos con la Fiscalía y garantizar de que tenga acceso al expediente. Punto. Por último, Ningún problema. señor presidente, muy brevemente. Entonces se Acá, ordena ese punto. Correcto. Sí. Lo que la Fiscalía pretendió sostener en la anterior sesión fue que en el SIN recibían detenidos y elaboraban atestados y que realizaban operativos. El señor abogado hábilmente quiere trasladar la discusión, admitiendo que el SIN elaboró atestados, al tema de cuál es el contenido del proceso. Nosotros no queremos entrar a esa discusión. El desarrollo de las declaraciones del señor Mesmer Carles Talledo. Nosotros queremos
enfatizar en cuanto a la ilegal usurpación de funciones por parte del SIN de asumir una labor que corresponde a la Policía Nacional. Señor fiscal. Es en ese sentido que nosotros estamos trabajando. No, estamos correctos en que esa es su perspectiva del caso. Pero también la defensa tiene su propia perspectiva. Y respetamos ambas perspectivas en ánimos de garantizar el derecho de defensa y de contradicción. O sea, cada uno tiene su propia línea y el tribunal analiza la pertinencia de cada línea. Y son pertinentes en cuanto que está haciendo mención a si se conocía o no se conocía al grupo Colina previamente. Son líneas pertinentes, entonces por eso es que garantizamos para que la defensa pueda ofrecer prueba documental en su día, que pueda tener acceso al documento. O sea, son líneas distintas que no hay oposición, no hay problema en términos puntuales. Correcto. Entonces, siendo así, se va a disponer ese tema y por favor que el expediente se entregue a la secretaria para inmediatamente sacar las copias que correspondan. Muy bien, que pase el testigo, por favor. Buenos días. Por eso tenía que venir. En el baño me inspiré cuando me estaba bañando. Mejor de una vez. Así que sea ladino, así que sea ladino. Listo, señor presidente. Señor fiscal, con usted. Señor presidente, solicito incorporar a los autos el movimiento migratorio del señor Santiago Enrique Martín Rivas, en original, y acompaño 3 copias para las partes. Igualmente, acompaño la sentencia dictada por el 6º Juzgado Penal Especial, sentencia dictada el 1 de julio del 2002 por el juez Saúl Peña Farfán, en la cual condenó a Vladimiro Montesinos Torres como autor del delito contra la administración pública, usurpación de funciones, en agravio del Estado, y le impuso la pena de 9 años y 4 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación, etc. En ese proceso, Vladimiro Montesinos se declaró confeso y los cargos en concreto fueron los siguientes: que Montesinos tenía el control absoluto en todas las esferas y conjuntamente con el prófugo en ese entonces y expresidente Alberto Fujimori, por haber usurpado la condición de jefe del Servicio de Inteligencia Nacional desde el año 91 hasta septiembre-octubre del año 2000. Ese cargo atribuido por el Ministerio Público, Vladimiro Montesinos lo reconoció y lo admitió. Tal sentido, para las próximas testigos que han sido convocados por la sala, es importante tener esta sentencia. Por ahora, eso, señor presidente. Se acompañan a los autos con conocimiento de las partes. Mientras certifican, voy a replantear mi interrogatorio. Anuncio que voy a trabajar con las copias de las audiencias llevadas a cabo ante la primera sala penal especial, presidida por la doctora Inés Villabonilla, en el expediente 28-2001, acta de sesión número 96, de fecha 15 de mayo del 2007. Señor general, hay algunos puntos que la Fiscalía considera necesario que usted aclare. Usted, en la primera oportunidad en que lo interrogó el Ministerio Público, ha señalado que cuando usted se entrevistó con Vladimiro Montesinos Torres en el círculo militar, no se había
entrevistado en esa oportunidad, en el Círculo Militar, junio de 1990, con el señor Alberto Fujimori. Revisando sus declaraciones a nivel de la primera sala penal especial, mayo del 2007, existe otra versión. En esa declaración usted sostiene que sí conversó con el señor Alberto Fujimori en presencia de Vladimiro Montesinos Torres. ¿Qué tiene que decir? ¿Cuál es su respuesta definitiva? La respuesta definitiva es que yo no conversé con el señor presidente Alberto Fujimori. La inicial manifestación que hice fue esa, que no había conversado con el señor presidente Fujimori. Esa es la respuesta. Solicito se dé lectura a la parte de la declaración Focas 21 y 22 que tengo acá anotado. De acá hasta acá. Acta de la sesión 96, 15 de mayo del 2007, expediente 28-2001. Señor Fiscal Superior, usted se entrevistó con Fujimori, acusado Salazar Monroe. Así es. El señor Fiscal, ¿cuándo fue eso? El acusado responde, fue en el círculo. Ahí, cuando estuvo en el círculo, cuando estuvo alojado, fue una sola vez y por pocos minutos. El Fiscal Superior, ¿fue en presencia de Montesinos? Acusado Salazar, sí, con Montesinos, exactamente. El fiscal pregunta, ¿usted notó mucha cercanía entre ambos? Acusado Salazar Monroe responde, sí, por supuesto. Él iba y cuando iba al círculo él hablaba y estaba con el ingeniero Fujimori, donde estaba alojado. Usted, por lo que estamos escuchando, y hace mención en juicio que se entrevistó con el acusado. Y aquí nos ha dicho que no lo hizo. A ver, Fue una confusión, señor presidente, por cuanto yo en la segunda parte de la respuesta digo que el doctor Montesinos Torres se entrevistaba con el presidente Fujimori, de manera que eso me comentó él en el círculo militar, y era la razón por la cual él estaba en el círculo. Él me dijo, yo vengo acá y estoy con el presidente Fujimori y está alojado acá en el círculo. Luego nunca se entrevistó con el presidente. No me entrevisté con él. Y eso lo he manifestado en otras manifestaciones anteriores, como ya están los expedientes. Pero esta declaración que usted brindó ante la sala con sus abogados defensores es 15 de mayo del 2007. Clausuramos todas las declaraciones que usted ha brindado hasta el 2003. Estamos hablando de declaraciones que usted brindó el 15 de mayo del 2007. Y ahí usted, en forma concreta, señala que sí se entrevistó con Fujimori y con el señor Montesinos simultáneamente. Usted sostuvo eso. Le estoy manifestando, señor fiscal, que esa fue una confusión, porque yo he conocido al señor presidente Fujimori personalmente a partir de la fecha en que fui nombrado como jefe del CIN. Anteriormente no había tratado con el señor presidente, y eso lo he manifestado en otras oportunidades, y ahora me ratifico de que esa fue la única verdad. Lo que sí es cierto, lo que me dijo el doctor Montesinos, que él se entrevistaba y él estaba en el círculo porque el señor presidente estaba alojado ahí. En ese extremo sí se ratifica. Correcto. Muy bien. Usted en sus declaraciones brindadas ante la primera sala penal especial en mayo del 2007 sostiene, entre otras cosas, que el señor Fujimori, cuando se trasladó al Servicio de Inteligencia Nacional, usted se reunía con frecuencia con el expresidente Alberto Fujimori y que trataban de diversos temas diariamente, específicamente sobre temas de subversión. ¿Qué tiene que decir usted? Eso es correcto. Inclusive cuando llegaba el señor presidente de la República a las instalaciones del CIN, yo lo recibía. Muy de bien. manera que a mí me comunicaban por radio que se dirigía al Servicio de Inteligencia Nacional y yo lo recibía en las instalaciones. Por eso manifiesto que lo veía, me entrevistaba y lo saludaba cuando él llegaba a dicha instalación. Cuando el señor presidente llegaba a las instalaciones del CIN, usted lo recibía y
a continuación sostenían una reunión diaria. ¿Es correcto eso? Expresamente no sé cómo llamarle a la reunión, porque si decimos que es una reunión formal, no era tal. Ya. La reunión era el hecho de saludarlo, acompañarlo y conversar algunas cosas de interés o de importancia que se habían sucedido, y esa era la reunión. Pero no es una reunión formal, de manera que habría que puntualizar eso bajo ese concepto. No estamos hablando de una sesión de directorio con una agenda bajo ningún punto de vista. Lo que le estoy preguntando es si usted conversaban, se reunían, usted le informaba de todo lo que sucedía en el país al señor presidente. Eso es lo que le estoy preguntando. No un directorio con agendas, secretarias, no, eso no. Era un saludo y un informe en forma breve. No era todo lo que ocurría en el país, eso es diferente, es otra connotación. Pero un saludo breve y de informaciones que eran muy puntuales, si es que había alguna cosa importante que comunicarle. Eso es lo que manifiesto. Solicito que se dé lectura a su declaración de Focas 26. ¿Desde acá? Hasta acá. El fiscal no. La misma declaración, acta 96. Fiscal superior. Fiscal superior. Los temas que usted daba cuenta eran todos relacionados al momento, a las informaciones de inteligencia que tenía a nivel nacional, acusados Salazar Monroy. Los conversatorios, diría, prácticamente despacho es una cosa muy formal, pero cuando estaba en el CIN era un conversatorio que todos los días llegaba, los saludaba, conversábamos sobre temas del día, conversábamos de todos los temas de diario, lo que estaba en política, lo que salía en los periódicos y comentábamos, cambiábamos ideas en forma abierta. Señor Fiscal Superior, el presidente está totalmente informado, el acusado Salazar responde, informado de todo. Señor Fiscal Superior, de lo que pasaba en el país, el acusado contesta, así es, por supuesto. Nuevamente pregunta el Fiscal Superior, dentro del campo de inteligencia que era su manejo, Salazar Monroy, sí, pero en forma general, cuando vivía ahí conversábamos, eran los temas abiertos de todo lo que ocurría en el país. El señor Fiscal, no solamente se hablaba de temas de inteligencia, acusado Salazar Monroy, no, en forma general de todo. Señor Fiscal Superior, ¿cómo qué temas a veces se tocaba? El acusado contesta, lo que estaba en el día, lo que estaba en las noticias del día, por decir, le comentaba, le decía, le ampliaba. Señor Fiscal Superior, de lo que usted recuerda. Y ahí acá. ¿Qué dice usted? Eso es correcto, señor presidente. Exactamente lo que he contestado. Por decir, el tema actual que estábamos viviendo en el problema de Moquegua, por ejemplo, es una cosa importante que ha salido en todos los medios. Hubiera sido un motivo de conversación. Entonces ya estamos tocando un tema de Moquegua. En ese sentido yo me refiero a nivel nacional. Pero si decimos un informe a nivel nacional de todo algún problema, es una cosa diferente. Cómo está algún tema en el ámbito nacional es diferente. Pero que ocurra un hecho importante en algún departamento del país, eso era lo que era motivo de conversación. O sea que lo que contesto ahí está correctamente conceptualizado a lo que yo pienso expresar. Se ratifica entonces en lo que ha dado lectura la señorita secretaria, ¿correcto? Correcto. Pero usted, cuando el señor fiscal superior le precisa a usted, en el año 91, 92, el tema central, el tema dominante era, el tema común era la subversión. Y usted ha sostenido que le daba un informe detallado sobre los atentados que se producían. Le daba una información sobre las fuentes que usted había obtenido, fuente abierta, sobre la evolución de los atentados terroristas. ¿Qué tiene que decir usted? Podría ser algunos de los casos, porque los atentados se daban a diario, unos más importantes o más grandes o más graves que otros, de manera que eso no era
un sistema permanente, dependía de la situación, dependía del caso que se tome o que se toque. De manera que eso es en ese sentido. En concreto, usted le informaba al presidente de la República sobre los atentados terroristas, le hacía una apreciación de inteligencia, le hacía un detalle, una información sobre lo que venía produciendo en el conflicto interno que venía sufriendo el país. Esa es la pregunta. No, no es correcto. Eso no se hacía. Solicito que se dé lectura el acta Focas 27. Hasta acá. Sí, 3 y 4. Sesión 96. Señor Fiscal Superior, pero 91, 92, el tema común era la subversión, el acusado Salazar. Prioritario era la subversión, exactamente, lógicamente, cuando habían esos atentados, era el tema que conversábamos. El señor Fiscal Superior, dígame, dentro de este diálogo, de ese diálogo de conversación o en despacho, cuando eran las cosas mucho más formales, se tomaban decisiones, acuerdos, pasos a seguir. ¿Qué disponía el presidente ante esa preocupación de los ataques subversivos? El acusado Salazar Monroy. Normalmente cuando hablábamos, tratábamos esos temas subversivos o los atentados. Prácticamente lo que yo hacía era darle información de lo que conocía, lo que salía, la información abierta en los medios de comunicación, televisiva, escrita, etcétera. De manera que lo que yo le informaba era todos los detalles que yo conocía y había hecho acopio. Entonces le informaba a él, pero él no tomaba decisión, porque no había qué decisión tomar, no había decisión. Yo le informaba, ya la decisión que él tomaba era en otros niveles, en otros campos. Por decir, cuando él hubiera querido tomar alguna decisión para ver cómo controlar la subversión, ya el campo era por otro sentido, a través del comando conjunto, a través de los comandos del Ejército, Marina, Aviación, porque él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. De manera que él tenía el manejo de todo, de cómo controlar esta parte de la subversión, pero por otro campo, lo que yo le daba era todo el aporte de informaciones y de inteligencia que era en el momento. Así es correcto, señor presidente. Se ratifica. Lo que digo, puedo ampliar algún concepto. Cuando digo que tomaba las decisiones, no significa que tomaba en ese momento alguna decisión. Era informado el señor presidente. Y cuando se realizaban las sesiones del Consejo de Defensa Nacional, ahí era el momento de que se hacían las coordinaciones y se tenía en cuenta la información que llegaba del Servicio de Inteligencia Nacional. Ahí menciono yo el comando conjunto, o sea que a través del comando conjunto era lo que se tomaban las decisiones del presidente de la República con las informaciones que se le hacían llegar. O sea que ese es el esquema de trabajo que existía y era lo reglamentario y era lo legal. Y así se hacía. Se ratifica entonces en su versión que brindó ante la primera sala penal especial. Con la ampliación que acabo de hacer. Con la ampliación. Exacto. Muchas gracias. Usted igualmente ha sostenido que durante el año 91, que a usted le consta que el señor Montesinos se reunía casi a diario con el señor Fujimori en Palacio de Gobierno. ¿Se ratifica usted en esa versión? Eso es lo que él me informó. A mí no me consta, no he visto, no lo he visto en el Palacio de Gobierno, pero sí me informó, me conversó de que asistía. Que asistía casi a diario. Quizás, casi a diario. No era una cosa tan rígida. Podría decir casi a diario, podría ser no sé qué frecuencia, pero él me informó que asistía a Palacio de Gobierno. Eso es la versión que usted brinda a la primera sala, es porque usted dijo, a la fecha además de asesor del SIN, era asesor del presidente. Correcto. Usted respondió, era asesor personal del presidente de la República, desde que yo llegué hasta que yo salí. Permanentemente, por eso es que yo digo que el señor doctor Montesinos iba a reunirse con el señor presidente casi todos los días a Palacio de Gobierno, en su calidad de asesor personal del presidente de la República. ¿Es correcta esa afirmación? ¿Se ratifica usted? Por eso le digo que eso es lo que me informó el doctor Montesinos. Pero la frecuencia que iba, ese casi a diario, habría que tomarlo pues como casi a diario. No sé si sería, en qué frecuencia, eso no me consta. Perfecto. Muchas gracias. Así es. Un detalle que quedó suelto era en cuando la fecha en la cual usted se presentó en el Servicio de Inteligencia Nacional.
usted en la declaración que ha brindado ante la primera sala penal especial ha señalado que es el día 15 de enero de 1991. ¿Es eso correcto? Señor fiscal, esa parte la hemos tratado en otras sesiones y repito, la fecha que sale la resolución que me nombran como jefe del SIN es el 14 de enero. Correcto. Ahí viene un proceso. Yo tengo que entregar el puesto que tenía en ese momento. Luego me presento al Servicio de Inteligencia Nacional y ahí se produce un relevo con el jefe que estaba. Y esa es una secuencia lógica. Entonces, a partir del 14 que sale mi nombramiento, son en los días sucesivos lo que ocurre todo lo que he manifestado. Y eso es lo correcto y eso es lo que repito. Yo quisiera que me puntualice cuál es la pregunta para yo contestarle. Usted respondió ante el interrogatorio del señor fiscal superior que usted se presentó el día 15 de enero del 91 en el Servicio de Inteligencia Nacional. Esa es la pregunta en concreto. Podría ser el 15 o podría ser el 16. ¿Qué objeto tendría yo de precisarle si fue el 15? Si el 14 sale mi nombramiento en el peruano, la resolución se publica el 14, el 15 ya debería estar yo en el Servicio de Inteligencia Nacional. No podría recordar si fue el 15 que me presenté. Si digo ahí el 15 es una cosa para interpretar. Si fue el 15 o fue el 16, no recuerdo exactamente el día, pero a partir del 15 de enero ya yo figuro como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, porque ya tengo mi nombramiento, tengo mi resolución, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que si dice el 15, seguramente fui el 15 y así es correcto. Muchas gracias. Hay otra duda, porque estamos cerrando los cabos sueltos, señor general, no se exalte. Estamos yendo hacia eso. A lo largo de sus declaraciones, usted ha señalado que el equipo de análisis se trasladó a... Hay una confusión, no tengo muy claro, pero sin embargo usted en su declaración que brindó ante la Sala Penal Especial, ahí se aclara el tema y ruego a la sala que se dé lectura a la pregunta y respuesta que nos va a permitir aclarar este punto, que es importante. Si él encontrara que hay un punto de aclaración o contradicción, recién en ese momento se hace la lectura. Entonces eso implicaría se siga el orden del proceso. En efecto, solamente podemos acudir a una lectura de un testimonio previo cuando el testigo alega que no recuerda o se contradice palmariamente. Entonces, debe usted hacer la pregunta previa y en caso usted encuentre discrepancias, pues procederemos a la lectura y a que el testigo explique la razón de su contradicción, si así fuera el caso. El grupo de análisis, junio del 91, sale de la DINCOTE o la DIRCOTE, se trasladó a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Es correcto o es falso eso? Ruego que responda. Es correcto. Sin precisar la fecha, ya sabemos que fue en junio, porque hay elementos que así lo acreditan. Hay algunas manifestaciones, le adelanto, hay algunas manifestaciones mías que en los primeros procesos o en mis primeras declaraciones, yo no tenía la certeza de la fecha, de cuándo se desplazó este grupo de análisis de la DINCOTE al taller del CIE. De manera que no precisaba cuánto de tiempo estuvo en la DINCOTE. Pero posteriormente, como ya se han ido viendo algunos documentos, se ha ido cerrando y especificando la fecha. Y ahora sabemos que es el mes de junio 91. Por eso ya en las declaraciones últimas ya estamos más seguros de decir que ese desplazamiento fue en el mes de junio. Y uno de los temas importantes que nos dan una puntualización de la fecha es la felicitación. Esta felicitación que yo pido al señor presidente de la República es con fecha 20 de junio. Y esta felicitación, según declaraciones de Benedicto Jiménez, la vio, este pedido de felicitación, vio en la DINCOTE. Y ahí salieron ciertos comentarios de que por qué felicitaban a lo del ejército y no felicitaban a lo de la DINCOTE. Entonces, eso me lleva a pensar de que la fecha de salida
de desplazamiento fue después de este documento. Entonces, poco a poco se ha ido cerrando la fecha que inicialmente no la tenía muy precisa. Señor testigo, no hay discrepancia en cuanto a la fecha. El conjunto de material probatorio apunta que es en junio, eso no hay duda. La duda estriba en el hecho de que en algunas declaraciones usted ha señalado que el equipo de análisis, el grupo análisis, se traslada al SIN, Servicio de Inteligencia Nacional, no al CIE. Le ruego que me aclare ese punto. No es en cuanto a la fecha, señor testigo. Le estaba diciendo la fecha porque hay algunas declaraciones mías que no puntualiza la fecha. De manera que si usted me saca alguna manifestación mía de que diga que no expreso la fecha, le estoy explicando en todo lo relacionado a la fecha. Ese tema no está en discusión, así que no hay problema. Referente a lo del SIN, ¿Sí o sin? Señor presidente, ese tema lo he tratado ampliamente. Cuando se dice que se desplaza al SIN, son las instalaciones del SIN. Pero dentro de las instalaciones del SIN está el taller del CIE. Esto lo he repetido y lo he explicado claramente. Y ahora me ratifico. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Perfecto. Usted a lo largo de sus declaraciones ha sostenido que el teniente coronel Rodríguez Abalbescoa brindaba informes sobre el avance de sus trabajos, algunas en forma verbal, en conversaciones y otras por escrito. La pregunta en concreto es lo siguiente. Vladimiro Montesinos Torres, ¿conocía de los avances del trabajo que venía realizando el grupo de análisis? ¿Conocía eso Vladimiro Montesinos Torres? Sí, conocía. Porque siempre conversábamos y siempre tratábamos el tema y era un tema de conversación permanente. De manera que él conocía el trabajo, conocía el avance y conocía que este grupo de analistas estaba trabajando en esta tarea. Muchas gracias, pero hay un segundo nivel, se abre. En algunas oportunidades de lo que usted recuerda, Montesinos estaba presente cuando el teniente coronel Rodríguez Abalbescoa le hacía los informes a usted. ¿Recuerda usted eso? No podría recordar. Lo que era usual es que el comandante Rodríguez iba a mi oficina y me informaba de estos avances que le he manifestado. Pero si en alguna vez estuvo presente Montesinos, no recuerdo. Podría estar, no recuerdo. En sus declaraciones que usted brindó ante la primera sala, usted ha señalado que hay veces estaba ahí cuando escuchaba lo que informaba el teniente coronel Rodríguez Abalbescoa. A veces estaba ahí. Eso es lo que acabo de decir, señor fiscal. Muchas gracias. Hay una duda. Rodríguez Abalbescoa, junio del 91, retorna al taller del Baja a realizar trabajos en el CIE. En ese momento, cuando Rodríguez Abalbescoa continúa, según su tesis, con la labor de análisis en el taller del CIE, en junio del 91, ¿él entregó a usted algún avance de los trabajos que venían realizando por escrito? ¿Entregó eso? No, señor fiscal. No le entregó nada. Continuó la tarea. No hubo ninguna entrega de ningún documento. Ya. ¿Y cómo así, si no tenía usted ningún tipo de información sobre el avance de los trabajos que venían realizando, cómo usted el 20 de junio del 91 envió un oficio al señor presidente de la República pidiendo que se les dé felicitación a estos grupos de analistas? Era por los informes permanentes que me hacía, como ya manifesté anteriormente. Le estoy diciendo que no me entregó ningún documento en ese momento del traslado, pero sí yo estaba informado del avance del trabajo que se estaba realizando a través de los informes que él me hacía personalmente y a través de las notas de información que hacían llegar por escrito. Usted se enteró que quienes en realidad realizaban la labor de análisis de documentos en la DINCOTE eran los capitanes Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingo Guevara, que de ese grupo de 6 analistas, los que materialmente realizaban esa labor de análisis, ¿eran solamente los 2 capitanes? ¿Tuvo usted conocimiento de eso? Yo no llegué a ese detalle porque no
visité en ninguna oportunidad la DINCOTE, pero el grupo estuvo constituido por 6 oficiales analistas y yo conocí que esos analistas fueron a la DINCOTE a trabajar. Específicamente le manifiesto que el marino Antonio Ríos Rodríguez, según su manifestación, él es el que se encargó de un capítulo, de una parte de ese análisis. Entonces no son dos lo que usted manifiesta, sino conozco yo del marino que también tuvo a cargo una parte. Los otros oficiales no conozco qué parte tuvieron a cargo, pero sé que los 6 iban a la DINCOTE a trabajar esta tarea. ¿Se enteró usted de alguna forma que los tenientes coroneles Pau Carvajal y Rodríguez Zabalbescoa básicamente realizaban una labor de relaciones públicas en la sede de la DINCOTE y que la labor material de análisis de documento lo realizaba, como usted dice, Santiago Martín Rivas, Carles Pichilingüe y el marino Ríos Rodríguez? ¿Es correcto eso? Lo que es correcto es que yo no me enteré, como le manifesté, del detalle del trabajo en sí. Ese detalle no supe cómo se realizó. Lo que yo sabía era que los 6 analistas iban a la DINCOTE a trabajar esta tarea que se les había encomendado. Y justamente quienes me informaban, como ya lo dije, eran el comandante Rodríguez Zabalbescoa y el comandante Paucar, en forma esporádica. Eso lo he manifestado. Cuando usted envió el memorándum al señor, el oficio al presidente de la República pidiendo la felicitación a este grupo de análisis, ¿usted acompañó a ese memorándum algún tipo de documentación que sustente ese pedido? En absoluto. En lo absoluto. Solamente el oficio. Porque ahí estaba bien explicado qué motivo era el que se mencionaba para pedir la felicitación, como ya le dimos lectura acá en esta sesión. ¿Tuvo usted conocimiento de alguna forma, se enteró de alguna manera, que cuando se expide la felicitación presidencial en junio del 91, es en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional donde se hace conocer a los integrantes del grupo de análisis que se les había otorgado esa felicitación presidencial, que hubo una pequeña ceremonia? ¿Estuvo enterado usted de eso? ¿Ceremonia, señor fiscal? Una reunión donde se les hizo saber a los integrantes del grupo de análisis que habían sido objeto de una felicitación presidencial. No una ceremonia formal ni nada por el estilo, ni con discursos, sino que se les hizo conocer, se les convocó y se les dijo: ustedes han sido objeto de una felicitación presidencial. ¿Cuál es la pregunta, señor fiscal? ¿Estuvo enterado usted de eso? Sobre ese aspecto no estuve enterado, no supe ni nunca conocí, pero sí les voy a agregar algo. En las manifestaciones del técnico Flores Albán, Ya. en una de sus manifestaciones, dice justamente lo que usted ha mencionado, que fueron llamados y fueron reunidos y el señor Vladimiro Montesinos les entregó una copia de la felicitación. Pero hay una particularidad en la manifestación de Flores Albán. En una de las manifestaciones dice que esta entrega de este documento se les hizo en el mes de febrero de 1991. En otra manifestación, el señor Flores Albán dice que se les entregó este documento en marzo de 1991. Y hay una tercera manifestación del señor Flores Albán que dice que se les hizo conocer y se les entregó una copia de la felicitación en agosto de 1991. Eso dice el señor Flores Albán. De manera que si nos acogemos a lo que han dicho algunos de los que han sido felicitados, no es correcto. Ahora estoy manifestando que nunca supe de esta reunión que usted ha dicho. Nunca conocí de que se les haya entregado este documento en el SIN. Por lo menos yo no lo hice, no conocí, ni nunca supe, ni fui informado. Muchas gracias. Apelando a su dilatada trayectoria militar, por sus conocimientos sobre la estructura del ejército, ¿cómo definiría usted a este grupo de agentes integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército, del CIE, que pasaron a trabajar bajo el mando del teniente coronel Rodríguez Zabalbescoa en el taller de mantenimiento del Servicio de Inteligencia del Ejército, del CIE? ¿Cómo definiría usted, cómo podríamos denominar a este grupo, a este conglomerado de personas que pasaron a trabajar bajo el mando del teniente coronel Rodríguez Zabalbescoa?
Suplicaría que el señor fiscal precise si se está refiriendo al grupo de analistas. Eso ha dicho. No, ha dicho un grupo de inteligencia y en la acusación se manejan dos tesis respecto al grupo. No, lo que estoy diciendo es una definición, porque en la anterior audiencia se ha dado lectura al oficio del general Rivero Lazo, en el cual dispone que es un grupo de agentes del CIE pase a trabajar bajo las órdenes, dice, bajo las órdenes del teniente coronel Rodríguez Abalbescoa. Lo que estoy apelando es, por sus conocimientos, la información técnica que él tiene, nos diga cómo se puede denominar a ese grupo. ¿Es un destacamento, un batallón, una unidad? ¿Qué cosa es? Señor presidente, a lo largo del debate, ese documento ha sido utilizado como prueba de la existencia del destacamento Colina. Y el testigo, a lo largo de todas las audiencias, enfáticamente niega la existencia del grupo Colina. Entonces, ¿cómo pedirle una tipificación respecto a un hecho que él señala desconocer? Me opongo a la pregunta. No entiendo, pero es que la pregunta no incide en afirmación del hecho, negación del hecho, sino sobre esa base del documento, que respecto a él es totalmente ajeno, en la lógica militar de organización castrense, él cómo definiría eso cómo se puede catalogar. Es una pregunta de conocimiento, de experiencia, como experto, mas no se refiere al dato de la realidad de esa situación. Hemos permitido siempre esa línea de carácter general o de carácter teórica para, en atención y asumiendo los amplios conocimientos que los testigos tienen acerca del desarrollo y de la lógica de organización del ejército. En esa línea nada más. Eso no significa, está claro, aceptar o no aceptar ese hecho que el general ya ha dicho que no es cierto, que él desconoce ese punto. Sobre esa base clara es que permitimos esa línea. ¿Muy bien? De ser así. Yo quisiera, señor presidente, que me repita la pregunta, porque inicialmente la premisa que estaba haciendo el señor fiscal fue referida a 3 oficiales del ejército, dijo. Entonces yo estaba enfatizando en la pregunta llevada al grupo de analistas, de manera que del ejército vinieron 3 y del CIN salieron 3 y se formó un grupo de 6. Quisiera saber si esa es la idea de la pregunta. En todo caso, que me pregunte nuevamente el señor fiscal para yo contestar. Por favor. Es una pregunta de conocimiento apelando a su dilatada experiencia como militar de carrera que ocupó el más alto cargo en el ejército. Y la fecha es 22 de agosto de 1991. Ahí nos estamos ubicando. Yo lo que estoy pidiendo es una definición de parte de usted. ¿Cómo definiría usted, cómo cataloga usted a ese grupo de agentes integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército que pasó a trabajar bajo el mando del teniente coronel Rodríguez Abalbescoa en un lugar específico, en el taller de mantenimiento del Servicio de Inteligencia del Ejército? Esa es la consulta. No, partiendo del principio de que un teniente coronel o un comandante tiene otro nivel de jerarquía dentro del ejército, dentro de la estructura del ejército. Ya. De manera que un comandante con unos cuantos elementos del ejército es una cosa atípica. Reglamentariamente no le podría especificar qué estructura o qué nombre le ponemos. No podría hacerlo, porque no se da el caso dentro del ejército de que un comandante tenga unos elementos que no sé si usted me precisa el número, no podría saber cuántos, que se le ponga bajo su mando. Eso no es lo correcto. En la estructura orgánica del ejército hay categorías, hay grados, comenzando por un pequeño, el grado más bajo del ejército de los oficiales es alférez o subteniente. Y cuando sale uno de la Escuela Militar de Chorrillos, cuando llega a sus unidades, lo primero que le ponen es una sección. Él es el jefe de una sección. ¿Cuántos hombres tiene una sección? Tiene 30 hombres. Eso es lo orgánico, lo que conozco yo en el ejército. De manera que un subteniente sale de la Escuela Militar y se encuentra con una sección que es la que comanda, y esa sección tiene 30 hombres. Eso le puedo decir yo, dado a mi experiencia como oficial. Ahora, un comandante tiene otro nivel, tiene otra jerarquía y otra organización dentro del ejército. Normalmente un comandante es jefe de unidad y una unidad está aproximadamente alrededor de 400 hombres.
Esa es una unidad. Yo he sido jefe de unidad y he tenido bajo mi comando aproximadamente 400 hombres. Entonces, esa es la jerarquía y es lo que le puedo informar de acuerdo a mi experiencia. Ese es en cuanto a una estructura de una unidad militar de combate. Correcto. Ahora no tenemos que, lo que yo le pido a usted es una definición por sus conocimientos, porque usted ha sido jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. En tal sentido, la pregunta va hacia un canal de inteligencia. ¿Qué cosa es un equipo de inteligencia? ¿Cuántos hombres lo pueden conformar? Eso es lo que le estoy preguntando. Eso no me ha preguntado, señor fiscal. Ahora, en este momento le estoy preguntando. Esa pregunta es muy lógica y correcta. Un equipo operativo de inteligencia puede ser variado. Puede ser una cantidad pequeña, mayor, no es definido. Depende de la operación de inteligencia que se vaya a realizar. De manera que no es específicamente un número determinado, sino es de acuerdo a la magnitud de la tarea que se va a realizar para obtener informaciones. La operación, este equipo operativo de inteligencia tiene por finalidad obtener informaciones. O sea que eso es muy enfático y claro. Eso es, no se puede precisar el número de personas que constituyen este equipo. En canal de inteligencia se constituye un equipo especial o un equipo de inteligencia para un objetivo específico, para una misión específica. ¿Es correcto eso? Así es. Ya. Concluida esos objetivos, la misión de ese equipo de inteligencia, ¿ese equipo de inteligencia se desintegra? ¿Es correcto? ¿Qué pasa con ese equipo? Es correcto. Se desintegra. Estamos hablando de equipos de inteligencia, equipos operativos de inteligencia que normalmente son formados en el CIE. El elemento operativo de la búsqueda de información es el CIE. Ya. Ni siquiera la DINTE, porque la DINTE es un órgano de asesoramiento del Estado Mayor General del Ejército, Ya. ni el SIN. El SIN tiene por finalidad producir inteligencia estratégica, de manera que no desvirtuemos los puntos de vista básicos. Estamos hablando de elementos que se constituyen en el CIE. Le estoy diciendo como información, porque yo nunca, como le dije, nunca he trabajado en el CIE, ni nunca he tenido contacto con el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Estoy diciéndole de mi experiencia y lo que yo conozco. Y estos equipos especiales de inteligencia se rigen, su misión, su objetivo, están plasmados en planes de operaciones. ¿Es correcto eso? Podría ser a través de un plan de operaciones, se les da la misión, se les dice qué es lo que van a hacer y qué tarea se les encomienda. Muy bien. De manera que eso es correcto. Cumplida la tarea, por este equipo especial de inteligencia se elabora un informe de resultado o un informe sobre la labor realizada. ¿Es correcto eso? A través de un informe de inteligencia puede ser que se dé cuenta de qué es lo que han obtenido, porque como digo, estos operativos de inteligencia son expresamente para buscar informaciones. Ya. Esa es la finalidad de estos trabajos. ¿Y quién ordena? ¿Qué autoridad? Estamos hablando de un canal de inteligencia. ¿Quién ordena la conformación de un equipo especial de inteligencia? ¿De dónde parte esa orden? ¿Quién puede ordenar eso? La orden está dada por la necesidad que se tenga para la búsqueda de dicha información. Si uno quiere buscar alguna información que es completamente compleja y difícil, el equipo será de mayor número de agentes. Si es una información simple y que está a la mano, el equipo de operaciones de inteligencia debe ser más pequeño. De manera Preguntan por la autoridad que dispone ese equipo. ¿Quién dispone la formación de un equipo? El jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Siempre el jefe. De ahí salen los elementos del jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Y si es un plan de operaciones de inteligencia, ese plan tiene que ser aprobado por la DINTE, por el jefe de la DINTE. Esa es la secuencia. Por el jefe de la DINTE. Así es. En inteligencia, ¿qué entendemos en estos equipos especiales de inteligencia? ¿Qué cosa es un jefe de operaciones? ¿Qué cosa es eso? Jefe de operaciones, ¿ah? Este es el jefe del equipo. El jefe del equipo. El jefe del equipo que va a hacer esta tarea, este trabajo. Y ahí le pido es una otra pregunta de conocimiento. ¿Es lo mismo jefe de operaciones que jefe operativo? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente.
es el jefe que va a tener a cargo cumplir la misión para obtener la información que se requiere. ¿Es correcto, es usual que un jefe de operaciones pueda ser un general del ejército? Le consulto a usted. ¿Es regular eso? Jefe de operaciones, ese es otro concepto. Sí, por eso es otro concepto. Tengo dudas en los conceptos y para eso recurro al experto, a usted. Entonces, ¿qué cosa es un jefe de operaciones y qué cosa es un jefe operativo? Esa distinción no la manejo bien. En principio, un general no puede ser un jefe de un grupo de operativo de inteligencia. Un general está en otro nivel, de acuerdo a la magnitud, al rango que tiene es diferente. Por eso digo, no tiene ninguna relación la pregunta que usted me hace. Si estamos formando un equipo, un grupo de agentes operativos de inteligencia que van a buscar información, no pensemos en un general. Un general no tiene ninguna participación en este trabajo. El máximo general que puede ser es el que autoriza los planes, que viene del CIE, que es el general director de la DINTE. Ya. De ahí no pasa. Ahora, si me habla usted de ¿que jefe de operaciones es lo mismo que jefe operativo? ¿Es un sinónimo? En inteligencia, que es lo se conceptualiza, exactamente, se conceptualiza en inteligencia igual. Pero si hablamos de operaciones, en el Estado Mayor General del Ejército hay un director de operaciones terrestres, por ejemplo. Ya. Eso es diferente. Ese es un elemento que está en el Estado Mayor General del Ejército. Eso no se puede confundir con un jefe de un grupo operativo que va a hacer una tarea pequeña de buscar informaciones de acuerdo a lo que se disponga en el CIE. Es diferente, no se puede confundir. ¿Y qué cosa es un destacamento militar? Un destacamento militar es un elemento que agrupa diversas elementos o unidades de todas las armas. Y la magnitud es indefinida, depende de la tarea o la misión que tenga este destacamento. Por ejemplo, tenemos en el ejército, en la estructura del ejército, un destacamento Tacna. El destacamento Tacna tiene una infinidad de unidades de todas las armas. De todas las armas. Y el efectivo es enorme, comandado por un general de brigada. Ese es un destacamento que se llama destacamento Tacna. Como ejemplo le doy. ¿Existen niveles de dificultad en la realización de las labores que realizan los equipos de inteligencia? Hay misiones de envergadura, hay diversos planes de envergadura. La conformación de un equipo especial de inteligencia, estamos en el canal de inteligencia, debe ser puesto en conocimiento del comandante general del ejército, del jefe del Estado Mayor, del director de inteligencia. ¿Qué autoridad militar tiene que tener conocimiento que se está formando un equipo especial de inteligencia? Como ya manifesté, depende de la magnitud de la información que se quiera obtener. Estamos en un escenario de una información de envergadura, de importancia. Eso lo evalúa el director de la DINTE. Ya. Esos planes se formulan en el CIE y ahí se organiza el equipo que va a hacer el trabajo, se ve los elementos que necesita, los apoyos económicos, financieros, la parte logística que va a tener este elemento, y ese plan lo autoriza el DINTE, el director de la DINTE. Si el director de la DINTE cree conveniente, él evalúa, si cree conveniente hacer conocer a la cadena de comando, que es justamente su comandante general del ejército, él hará conocer al comandante general. Eso requiere, por ejemplo, si necesita mucho más medios, seguramente que va a ser obligatorio hacerle conocer para que el comandante general del ejército apoye con los medios. De manera que eso lo evalúa el director de la DINTE. Claro, porque estamos hablando de una labor de envergadura y este equipo especial de inteligencia implica gastos, vehículos, recursos logísticos, recursos materiales y recursos humanos, que implica el desplazamiento de personal que trabaja en diferentes unidades del ejército. En consecuencia, en ese presupuesto que le estoy enunciando, es necesario que el director de la DINTE comunique de la conformación de este equipo especial de inteligencia a las autoridades del ejército, al comandante general del ejército, jefe de Estado Mayor. ¿Es correcto o no eso? Es correcto, porque usted lo ha dicho y lo ha mencionado expresamente.
el DINTE, el director de la DINTE, evaluará todos estos conceptos y hará conocer al comandante general del Ejército para que le apruebe o le dé los medios que requiere y que no están en su capacidad, por supuesto. Siguiendo esa línea de interrogantes, junio del 91 a diciembre del 91, el teniente coronel Fernando Rodríguez Abalbescoa o alguno de los miembros del grupo de análisis les comunicó a usted, le solicitó a usted de alguna forma que se le entregue algún tipo de equipos, recursos, computadoras, etcétera, para continuar con la labor que ellos tenían asignada, según usted? Absolutamente ningún apoyo. Ya ellos tenían su material, tenían sus elementos y siguieron trabajando con todo lo que tenían. Absolutamente ningún apoyo extra. Y estos 6 oficiales analistas continuaron su tarea de análisis en el taller del CIE con todos los elementos que ya venían trabajando. No tengo claro porque en la DINCOTE sí tenían un espacio físico determinado, tenían escritorios, tenían máquinas de escribir, tenían papelería, tenían todo. Pero el taller de mantenimiento era un galpón abandonado. ¿Quién les dio los recursos materiales para que ellos pudieran continuar con esa labor de análisis de documentos? ¿De dónde surge ese apoyo? Porque no es, esa labor intelectual requiere, obviamente, de que cuenten con determinados recursos. ¿Cómo fue eso? En este grupo de análisis habían elementos del CIN, de manera que ellos, al trasladarse al taller del CIE, que era dentro de la instalación, habían elementos que trabajaban y eran natos del CIN. Y está el comandante Paucar, justamente, que era el más antiguo del CIN, y está el capitán Ronald Robles, y ellos eran los que conocían el CIN, donde trabajaban. De manera que ellos no conozco, no he autorizado, no conozco, pero ellos son los que han dado las pequeñas facilidades, porque mayormente, ¿qué facilidades podrían tener? Una mesa para trabajar. Absolutamente sencillo que alguien preste una mesa y unas cuantas sillas, de manera que no haya mayor apoyo. Y ellos, que eran del CIN, seguramente han prestado sus elementos porque ellos tenían una dirección de donde dependían. O sea que esa sería la respuesta. Pero no me consta, no he autorizado, no he visitado las instalaciones como estaban instalados, no podría decir ese detalle. Pero sí digo que los que estaban en el CIN son los que eran llamados a dar pues un apoyo logístico y material. ¿Es correcto o no afirmar que en agosto y septiembre del año 91 el grupo de análisis quedó reducido, septiembre del 91, a Rodríguez Abalbescoa, Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingue Guevara y el señor Marco Flores Albán? ¿Es correcto o no afirmar eso? No es correcto, porque en ningún momento se ha disminuido. Yo he manifestado en muchas oportunidades que el grupo de analistas comenzaron siendo 6 oficiales analistas y para mí continuaron el trabajo y terminaron los 6 oficiales analistas. Nunca autoricé que alguno se repliegue o que se vaya a su unidad. No estuvo autorizado por mi persona. De manera que eso lo dejo bien claro de que para mí comenzaron los 6 y terminaron los 6, bajo la dirección de coordinación del comandante Rodríguez Abalbescoa, que en ningún momento me informó si alguno se había retirado a su unidad. Posteriormente conocemos que el señor Marino ya dijo que en tal fecha se acabó su trabajo y se fue a su unidad de origen. Eso nunca lo conocí ni nunca se me informó. Para mí comenzaron 6 y terminaron 6. Ríos Rodríguez ha declarado en la audiencia ante la primera sala penal especial que él culminó su labor a más tardar en septiembre del 91 y que él se replegó a su unidad. De ese hecho, ¿no le informó usted el comandante Rodríguez Abalbescoa, perdón, el teniente coronel Rodríguez Abalbescoa? Ese hecho lo he conocido en el juicio, cuando yo escuché la declaración del señor Marino Antonio Ríos Rodríguez. Yo escuché esa declaración y ahí me enteré de que había terminado su trabajo en septiembre. Pero no se me informó en ningún momento. ¿Tomó usted conocimiento de alguna forma, de alguna manera, que igualmente el teniente coronel Roberto Pau Carvajal
y el capitán Ronald Robles Córdoba también concluyeron sus labores en septiembre del 91. ¿Tomó usted conocimiento? ¿Tiene usted información de eso? En absoluto. Lo que sí le debo manifestar es que el capitán Ronald Robles Córdoba era el encargado y el experto en informática. Y ese trabajo específico de informática, él lo realizaba. Eso he tenido conocimiento. De manera que él ha permanecido, ha estado en el trabajo y ha concluido, porque él fue el que tiró el manual hasta el final, cuando salió las copias para ser distribuidas, que ya mencioné, a los comandos de los institutos armados, la Policía Nacional y el Comando Conjunto. Eso Pero me consta. Acá ha concurrido quien realmente tipió ese informe sobre el trabajo realizado, y ha sido el técnico Marco Flores Albán. Él ha sostenido que él tipió el documento. En tal sentido, él estuvo hasta el final, y Marco Flores Albán también sostiene que esa labor concluyó en agosto-septiembre del año 91. ¿Cómo podemos explicar eso? O sea, el grupo de análisis quedó reducido, en concreto, a Rodríguez Abalbescoa, Martín Rivas, Pichilingüe y Marco Flores Albán. ¿Así fue? No fue así, señor fiscal. Porque he tenido información de que el señor Flores Albán, como usted acaba de decirlo, estuvo hasta agosto o septiembre. Así No es. estuvo hasta fin de año, que es lo que salió los manuales en limpio para ser distribuidos. Y también tengo información que el señor Flores Albán no sabía manejar computadora. Él manejaba máquina de escribir. Y estos, el texto de inteligencia estratégica, Sendero Luminoso, son tirados en computadora. Y quien manejaba y era experto en computadora, en informática, es un ingeniero, específicamente es un ingeniero que se llama Ronald Robles Córdoba. Era un capitán del SIN. Por eso le manifiesto con ese conocimiento. Eso he conocido y he sabido. Justamente eso guarda correlación con lo que usted sostuvo, que el miércoles 20 de noviembre del 91, quienes le informan a usted sobre los avances de la labor de análisis solamente fueron dos: Rodríguez Abalbescoa y Santiago Martín Rivas. No le he Los dicho dos. eso. No, señor fiscal. Usted ha declarado eso en la anterior audiencia. No, señor fiscal. Yo he dicho que quien me informaba era el comandante Rodríguez Abalbescoa y el comandante Paucar. No. Eran los dos comandantes que en forma esporádica, y usted me está cambiando la información que yo he dado acá, los dos comandantes que me informaban en mi oficina eran Rodríguez y Paucar. En ningún momento he mencionado el capitán Martín Rivas. Habían dos comandantes. Le estoy hablando de la reunión en su jefatura a raíz del oficio o el memorándum que usted le cursó a Rodríguez Abalbescoa. Estamos ubicándonos en su memorándum de fecha 18 de noviembre del 91, y eso se produce un informe en su jefatura el miércoles 20 de noviembre del 91. Correcto. A eso me refiero. En esa reunión, usted ha sostenido en la sesión anterior que quienes informaron fueron Rodríguez Abalbescoa y Santiago Martín Rivas. ¿Usted ha sostenido eso? Es correcto. Así es. Eso es correcto. No eran los informes. Estuvo presente el comandante Roberto Paucar Carvajal. ¿Él le informó? Usted no ha dicho eso. Él no informó, pero yo ordené a través del oficio que concurran a mi oficina Ya. todos los integrantes de este grupo de análisis, pero no asistieron todos, porque he concluido de que yo no conozco personalmente al marino hasta que viene a declarar en la base naval. No lo conocí. Entonces eso me hace deducir que no fueron todos los integrantes de este grupo de análisis. ¿Quiénes fueron? Lo que recuerdo, lo que expusieron son el comandante Rodríguez Abalbescoa y el capitán Santiago Martín Rivas, quienes expusieron. Pero quienes asistieron es diferente. Ahí seguramente, estoy seguro 100% que asistió el comandante Paucar, que era el que estaba en el grupo, era el que permanentemente me informaba, como ya lo manifesté en otras ocasiones, y que él estaba pues constituyendo este grupo de analistas. De manera que al concurrir a hacer la exposición, seguramente ha estado presente, pero quienes se expusieron son los dos que ya mencioné. Usted en la sesión anterior no mencionó para nada al capitán Robles Córdoba. Bueno, usted es dueño de sus palabras. El capitán Ronald Córdoba, he mencionado que él era el experto en el manejo de computadora. Él es ingeniero de sistemas.
De manera que él era el experto, eso he manifestado hoy día. Señor presidente, a efectos de que no se pretendan establecer contradicciones donde no existen, yo solicitaría que el representante del Ministerio Público refleje en sus preguntas lo que señalan los documentos, porque él hace referencia a un documento donde no se requiere una información, un informe, sino una exposición. Él en otro momento pregunta quiénes le informaban permanentemente y dice Rodríguez Abascoa y Paucar. En otro momento le pregunta quiénes integraban el grupo de análisis y menciona 6 personas. Entonces no es que haya ninguna contradicción entre lo que pregunta y lo que está contestando el testigo. He marcado fechas. El fiscal no marca contradicciones. No, ha o sea, referido son que datos, sí. es que son datos que ya están claramente afirmados en relación al tiempo y el testigo ha sido muy claro, entonces tenemos que ha dicho muy bien que claro. nunca lo ha mencionado, ¿no? No, pero entiendo, pero ya tenemos claro el margen de datos. Cuando usted tomó cabal conocimiento o supo o se enteró que Rodríguez Abascoa, Martín Rivas, Pichilingo Guevara y Marco Flores Albán fueron sindicados, se les incriminó ser integrantes de un equipo especial de inteligencia que se conoce como Destacamento Colina. ¿Cuándo toma usted informe de eso? No tengo conocimiento exacto ni la fecha, no recuerdo la fecha en forma precisa, pero sí recuerdo que por información abierta salió las publicaciones. Tomé conocimiento por las comunicaciones abiertas en los periódicos y todos los medios de información. ¿Tiene fecha? No ¿Se tengo recuerda? ninguna fecha, no recuerdo la fecha, no podría precisar la fecha. ¿Tomó usted conocimiento que el fuero privativo militar condenó, entre otros, a Santiago Martín Rivas y Carlos Eliseo Pichilingüe Guevara como autores, entre otras figuras delictivas, del delito de asesinato en agravio del profesor y los estudiantes de la Universidad La Cantuta? ¿Cuándo se enteró usted de eso? La fecha exacta no recuerdo, pero me parece que fue alrededor del 95. Alrededor de 95. Sí, eso se publicó en todos los medios de comunicación abierta. O sea que a través de los medios me he enterado porque son resoluciones que salen del Consejo Supremo de Justicia Militar que no tienen ninguna conexión con el SIN. No hay una copia que me haga llegar ni conozco en forma directa. Ya. De manera que no puedo decir con precisión la fecha, pero sí lo que salió publicado en los medios de comunicación. También usted tomó conocimiento que el fuero privativo militar condenó al entonces, al que fue jefe de la DINTE, de la Dirección de Inteligencia, al general Juan Rivero Lazo. Salió ¿Tomó en la usted- misma sentencia. Así es. ¿Tomó Exacto. usted conocimiento de eso? Igualmente, sí. Igualmente al coronel Federico Navarro Pérez. ¿Se enteró usted de eso? Todo lo que salió en los medios de comunicación me enteré de ese proceso que era justamente en el Consejo Supremo de Justicia Militar. Usted ha señalado sostenidamente que hay un nivel de que a partir de junio hasta diciembre del 91 la labor de análisis de documentos continuó en el taller o galpón del CIE. ¿Usted no estuvo informado de alguna forma que la DINTE 21 o 22 de agosto del año 91 ordenó la entrega de armamento, ametralladoras o fusiles HK con silenciador al señor Teniente Coronel Rodríguez Abascoa? ¿Tuvo usted conocimiento de eso? Jamás he conocido esa información. A través del juicio he escuchado los oficios, he escuchado esta información, pero nunca supe, nunca se me informó y tampoco hubiera sido necesario para este grupo de analistas que estaban trabajando en el galpón del CIE este material que usted menciona. No hubiera sido necesario, de manera que no conozco, nunca supe. Al haberse entregado armamento a este grupo de señores oficiales y al personal subalterno, el grupo ya no es un grupo de análisis, sino que es un grupo ya militar. ¿Cómo entendemos eso? ¿Se militarizó el grupo? ¿Cómo fue eso? Lo que yo... Perdón, disculpe, ya usted está afirmando un dato que ha negado el testigo, ¿no? Si usted inicia una línea muy clara y haciéndolo presente de información teórica, aceptamos, pero está usted dando por supuesto un dato que el testigo ha rechazado. Ay, no. En base a sus conocimientos, a su experiencia como militar, pregunta y conocimiento,
a un equipo, a un grupo que se le otorga armamento, ametralladoras HK con silenciador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso se puede entender para realizar una labor de análisis? Ya manifesté anteriormente en otras ocasiones que eso no es necesario para un grupo de analistas. Por eso es que nunca supe, nunca conocí ni nunca autoricé. Yo conozco que el grupo de analistas, que eran 6 oficiales, no necesitaban ni nunca me solicitaron ese apoyo de armamento, porque hubiera sido una locura que me digan, para analizar la documentación que me han dado, necesito tal cantidad de armamento. Eso era improcedente. Eso ya lo he contestado en varias ocasiones, que no conocí, no autoricé, ni tampoco era necesario para la tarea de análisis este tipo de armamento. Lo que sostienen los integrantes de este equipo especial de inteligencia, han concurrido alrededor de 13 integrantes de este destacamento especial de inteligencia que en agosto se comienzan a organizar, se comienzan a conformar, se da un plan de operaciones que denominan Zipango, se produce la entrega de armamentos, vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en septiembre se lleva a cabo una ceremonia de inauguración en el taller de mantenimiento o este galpón del CIE. ¿Asistió usted o no a esa ceremonia, a esa parrillada de inauguración de este equipo especial de inteligencia? ¿Recuerda usted? He repetido muchas veces que no he visitado ese taller del CIE. En ninguna oportunidad no he visitado ese taller del CIE. Refiriéndose a esta inauguración, el que dio esta información inicialmente fue el técnico Flores Albán. Ya estamos claros de cuál era la conducta de este técnico Flores Albán de venir mintiendo durante todo el proceso. Cuando él se acogió a la colaboración eficaz, cambió totalmente la versión y ahí fue lo que dijo muchas mentiras para acomodarse a conseguir la colaboración eficaz. De manera que eso es absolutamente falso. Y después de este técnico, que era el primero de todos los que manifestaron, todos manifestaron que no me habían visto nunca en ese taller, el único que dijo fue Flores Albán. Y posteriormente, cuando hubieron otros técnicos que se acogieron a la colaboración eficaz, cambiando su versión, no son todos, sino creo que son 3, cambiando su versión, dijeron que me habían visto en ese taller del CIE. De manera que esa es la versión que está en las manifestaciones. Pero repito, nunca asistí a ninguna reunión en ese taller. Usted fue informado por Rodríguez Abalbescoa, Santiago Martín Rivas o Carlos Pichilingo y Guevara que ellos realizaban entrenamiento físico y militar en las instalaciones de la playa La Tiza. ¿Tuvo usted conocimiento de eso? ¿Le informaron a usted que a mediados de octubre de 1991 se desplazaron a la playa La Tiza? Jamás tuve conocimiento de esta noticia. Nunca supe que se iban a la playa La Tiza. Nadie me informó, menos el comandante Rodríguez, que era el más antiguo. De manera que no conocí esta información. ¿Cómo se entiende? Ahora vemos claramente que este entrenamiento Sí. y esta acción de irse a Playa La Tiza no tenía ninguna relación con el grupo de analistas. Así es. El grupo de analistas tenía otra función, otra tarea. Ajá. Y estaba su tarea analizar documentos en el taller del CIE. De manera que no tenía por qué informárseme, no tenía por qué conocer de que había un grupo de elementos que iban a La Tiza a entrenarse. Por eso es que nunca supe ni nunca se me informó. Usted, como general de división, jefe del SIN, ¿cómo estableció usted marcos de control sobre la labor que venía realizando este equipo de análisis? ¿Cómo estableció marcos de regulación, de verificación de que ellos estaban, por ejemplo, ellos se desplazan a La Tiza y ¿cómo controlaba usted la labor? Todo el elemento de control que existía de este grupo era a través del más antiguo, que era el comandante Rodríguez. Ya. Él es el más antiguo y era el responsable de estos 6 analistas. De manera que él es el que me informaba, me daba cuenta y iba por mi oficina
a conversar y a decirme cómo iban los avances, como ya lo manifesté anteriormente, del trabajo de análisis de documentos. O sea que él era el elemento de control, siendo el más antiguo de los 6. ¿Y Rodríguez Abalbescoa no le informó a usted que ellos en octubre del 91 se desplazaron a la playa La Tiza? ¿No le informó usted en ningún momento? Le acabo de manifestar que no. ¿No le informó que a ellos le entregaron armamento? ¿No le informó usted eso? También he dicho que no, señor fiscal. La playa La Tiza es un centro de esparcimiento, ¿es correcto eso o no? ¿Qué cosa es? Es una playa que la tiene asignada el ejército. Ya. Y la tiene como un bienestar para los oficiales del ejército, para oficiales del ejército. Y en esa, ¿de quién depende esa playa? ¿Quién es el responsable para el uso de esa playa en el ejército? Dentro del ejército hay un elemento que se llama COPERE, que es el comando de personal. Dentro de esta dirección, o esta jefatura de personal, hay una dependencia que es de bienestar del ejército. Esta dependencia de bienestar del ejército normalmente tiene estas instalaciones que son de bienestar justamente para el personal. Tanto casi el círculo militar, las playas, etcétera, etcétera. Así como el centro de entrenamiento andino, que es el CEANDE allá en Chosica. Ajá. O sea que esos son los elementos que están a cargo de este departamento de bienestar del ejército, dentro de COPERE. ¿COPERE está al mando de un general del ejército? Correcto. ¿De brigada, división? Me parece que es de división, general de división. Usted ha sido sometido a proceso por el tema de la cantuta, ¿no? Sometido y condenado a 35 años de pena privativa de la libertad. ¿Cómo y de qué forma usted se enteró de la decisión del señor Alberto Fujimori de llevar adelante, aplicar una serie de medidas a partir del 5 de abril de 1992? ¿Cómo toma conocimiento usted de eso? Tomé conocimiento en una reunión previa que hubo el día 3 de abril Ya. de 1992. En esa reunión tomé conocimiento de algunas medidas excepcionales que se iban a tomar el día 5 de abril. De acuerdo a la información que ha brindado el general Hermosa Ríos, él sostiene que aproximadamente en enero del año 92 fue convocado a Palacio de Gobierno y ahí en esa reunión sostenida con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos le comentaron de la ejecución, la próxima ejecución y preparación de lo que se conoce como el autogolpe de abril del 92. ¿Usted no tuvo conocimiento de esa planificación del golpe de Estado? ¿Tuvo usted algún conocimiento aparte del 3 de abril del 92? Ningún conocimiento, señor fiscal. ¿Tomó usted conocimiento de que en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional se convirtió en la principal fuente, el lugar donde se planificó, se diseñó, se elaboraron todos los documentos en relación al golpe de Estado? ¿Tomó conocimiento que el CIN era el cuartel general de preparación del golpe de Estado? Nunca tuve conocimiento, nunca me informaron, ni nunca tuve información de este tipo. Jamás. ¿Se enteró usted que el señor Rafael Merino Bartet fue quien redactó el discurso, el mensaje a la nación que dio el señor Fujimori en la noche del 5 de abril del 92? ¿Tuvo usted conocimiento de eso? Nunca supe. El señor Merino Bartet hacía algunas tareas que eran de su conocimiento y de su autoría. Él actuaba en forma personal en algunos documentos y algunos escritos. Yo sé que él tiene algunos archivos desde la época del general Velasco, de manera que él es muy proclive a archivar y hacer discursos y tener en su poder personal algunos documentos de este tipo. De manera que esta parte no la conocí ni nunca se me pidió autorización para hacerlo en el CIN.
¿Se enteró usted de alguna forma que en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos Torres redactó, proyectó el decreto ley 25418, si mal no recuerdo, que creó el denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional? ¿Tuvo usted conocimiento de eso? No tuve ningún acceso ni conocimiento de este tipo de documentos, ni leyes, ni decretos, ni ninguna cosa por el estilo. Yo no estaba al tanto de este tipo de informaciones. No conocí ni autoricé. Absolutamente. Pero todo este centro de poder, todo este intenso trajinar para preparar estas medidas del 5 de abril del 92 tuvo como núcleo, como corazón, el Servicio de Inteligencia Nacional, y usted era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y usted no sabía nada. ¿Cómo es eso, señor Cardenal? A ver, explíqueme. Todo se preparó, el conjunto de normas, el paquete normativo, los discursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted no estuvo enterado de nada? Absolutamente de nada. Absolutamente de nada. El señor Merino Bartet tenía una oficina muy pequeña, Ajá. que no daba ni capacidad para entrar, era muy estrecha, y él entraba ahí, y entraba el asesor Pedro Huertas Caballero y el doctor Montesinos, que no siquiera tenía asiento. Cuando estaba Montesinos con ellos, que yo pasaba por ahí, los veía, estaba de pie, estaba parado, porque la oficina era tan chiquita y pequeña que no entraban más muebles. Ahí trabajaban estos aspectos legales que usted está mencionando, que después me he enterado, no en el momento, después me he enterado, por algunas declaraciones de Merino Bartet, que le han encontrado en su domicilio su computadora con una serie de documentos que ya hemos escuchado en esta sala. Eran de carácter personal, ese trabajo era personal. Si nosotros llamamos a que esta documentación era en el SIN no participaba como institución, como Servicio de Inteligencia Nacional, no participaba en estas tareas. Esto era a título personal de Merino, con alguien que lo dirija o con alguien que le ordene, pero no eran tareas del SIN. Por eso es que el jefe del SIN no conocía ni autorizó, mucho menos. ¿Quién lo convocó a usted a la reunión del viernes 3 de abril del 92? ¿Cómo fue eso? Me informó el doctor Montesinos. ¿Qué le dijo, señor? Fuimos con el doctor Montesinos, que había una reunión. Ya. Fuimos juntos. Y la reunión se llevó a cabo en la casa del comandante general del Ejército. Era la casa que ocupa el comandante general del Ejército, casa del Ejército. ¿Eso está en Chorrillos? En la Chorrillos. Ya. No es una casa particular del general Hermosa, no es eso. Ya. Porque muchas veces se ha hablado acá y da la impresión esa, pero no es correcto. Era una casa asignada al comandante general del Ejército. Y esa casa está en Chorrillos. ¿Y quiénes asistieron a esa reunión, entre otros, de lo que usted recuerda? Entre otros, lo que recuerdo era el señor presidente de la República, el comandante general del Ejército, comandante general de la Marina, de la Aviación, director general de la Policía, el que habla, el jefe de la Segunda Región Militar. ¿Valdivia Dueñas? No, el Valdivia Dueñas era jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada, Genfa. A su hermano era... Mi hermano Luis Salazar Monroy era jefe de la Segunda Región Militar. También estuvo, ¿no? Estuvo también con el general Carmona. General Carmona Hacha. Carmona Hacha. Eso es lo que recuerdo. Ya, ¿y recuerda más o menos a qué hora se produjo esa reunión? ¿En horas del día, de noche, en la tarde? Fue en la noche, me parece. En la noche, ¿no? En la noche. Ya. ¿Y usted concurrió con el doctor Montesinos Torres? Exactamente. Ya. ¿Quién hizo uso de la palabra en esa reunión? Esa manifestación ya la he hecho y repito que el que hizo uso de la palabra inicialmente fue el señor presidente de la República. De lo que usted recuerda, haciendo un esfuerzo de memoria, más o menos, ¿qué dijo? Dijo más o menos haciendo una exposición, fue una exposición que pintó la situación que se vivía en el momento. Ya. Estamos hablando del año 92, abril del 92. Podemos recordar la situación que vivía el país en esa época. De manera que haciendo un recuento de la situación, lo grave que vivía el país en cuanto a terrorismo y cómo estaban organizados los elementos que debían hacer frente a todos estos hechos. Por ejemplo, específicamente el Congreso de la República en cuanto a las leyes y a los decretos,
que no se daba un marco que sea propicio para combatir este flagelo que era el terrorismo. Por otro lado, el Poder Judicial, cómo estaba actuando el Poder Judicial, igualmente el Ministerio Público. Ya. De manera que fue un perfil de todos estos elementos que se pintó en ese momento y cómo estaba la situación del país. Eso es lo que recuerdo que fue una exposición del señor presidente. Y también el señor presidente habló de la necesidad, ante ese diagnóstico, ante ese enfoque, de aplicar ciertas medidas correctivas, ¿algo de eso dijo? Correcto. Dijo que se iba a tomar algunas medidas excepcionales. Medidas excepcionales. Exactamente. Ya. Algunas medidas especiales, algunas medidas excepcionales. ¿Qué- Se entendía que era para corregir todos estos elementos que estábamos mencionando. De Ente- manera que eran unas medidas excepcionales. En cuanto a esas medidas excepcionales, se habló de la necesidad, por ejemplo, de cerrar el Congreso, ¿recuerda usted? No recuerdo si se mencionó exactamente algunas medidas Ya. específicamente, no recuerdo. Ya. Pero sí de tomar algunas medidas excepcionales. ¿Cuáles eran las medidas? No recuerdo, con el tiempo transcurrido, no sé qué medidas eran. O no sé si se tocó, si se dijo, no recuerdo. ¿No recuerda usted que también habló de la necesidad de intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales, etcétera? ¿Recuerda usted eso o no? No. Se pintó la situación, cómo es lo que venían trabajando, cómo venían Ya. desarrollando sus funciones. Pero las medidas que expresamente se tomaron o que se iban a tomar, no recuerdo exactamente en este momento. Muy bien. ¿Recuerda usted que también hizo uso de la palabra el doctor Vladimiro Montesinos Torres? Hizo un diagnóstico muy duro sobre la situación, el frente interno, sobre la subversión. ¿Recuerda usted eso? El doctor Montesinos habló a continuación del señor presidente Ya. y hizo una exposición también más relacionada al tipo legal, al tipo de las leyes, cómo se venían dando, cómo se venían a cabo y qué leyes faltarían para poder controlar todos estos problemas que se vivían en el país. O sea que fue al punto de vista legal, jurídico. Ese es lo que recuerdo. Pero ese punto de vista legal, jurídico, ese enfoque normativo, Ujú. apuntaba al tema de la subversión, en el problema de la guerra contra el terrorismo, perdón, el conflicto contra el terrorismo, apuntaba hacia eso. Era en forma general. En forma general era el enfoque y la exposición que dio. Yo en alguna manifestación dije un detalle que creo que pinta el asunto muy claro. Ya. Que le dije que en una visita que tuve en el CIN de unos funcionarios de inteligencia extranjeros, habíamos conversado y ellos me manifestaron que en esa época el gran problema que vivíamos acá en el país era de que el Perú estaba en una guerra interna y nosotros queríamos resolver esa guerra interna con leyes de tiempo de paz. Eso pinta exactamente la exposición que se llevó a cabo en ese momento. Y yo recordé mucho esa conversación que tuvimos con algunos elementos en el Servicio de Inteligencia Nacional. Y era exactamente la verdad. Vivíamos una guerra interna con leyes de tiempo de paz. Siguiendo esa línea, entonces, en esa exposición del doctor Montesinos, él expresó de alguna forma su desazón, su incomodidad por el hecho de que el Congreso de la República había derogado algunos decretos legislativos que se habían dado en virtud del otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. ¿Es claro mi pregunta? ¿Expresó algo sobre eso por inquietud, molestia por la actitud del Congreso de derogar algunos decretos legislativos? No recuerdo expresamente cuál fue el fondo de la exposición del doctor Montesinos, pero sí fue enfocada al punto de vista legal, al punto de vista jurídico. Muy bien. Exponiendo, viendo cómo se interpretaba, cómo se desarrollaba la parte jurídica, pero no la desazón que usted menciona, eso no recuerdo. No recuerda. No sé el detalle exacto, no recuerdo el detalle, pero sí el enfoque que dio en su exposición. Habló el señor ingeniero Alberto Fujimori, habló el doctor Vladimiro Montesinos. ¿Alguien más hizo alguna exposición? No recuerdo si hubo algo, no recuerdo quién más habló, pero sí clarísimamente recuerdo de la exposición del señor presidente y la exposición del doctor Montesinos. Pero no fue una sesión ni un cambio de opiniones. Eso sí, podría manifestar que no fue
un cambio de opiniones, que se den opiniones diversas, no fue así. Pero sí recuerdo las 12 exposiciones que se hicieron. Pero no es verdad que concluidas las 12 exposiciones del ingeniero Fujimori y del doctor Montesinos, el señor presidente pidió la opinión de todos los presentes. ¿Se dio esa situación o no? No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo que alguien haya hablado más. No recuerdo las opiniones, no fue. Ya. ¿Y usted recuerda o no de que concluida la reunión se procedió a suscribir un acta? ¿Recuerda usted eso o no? No hubo ningún acta. ¿No hubo acta de esa reunión? Absolutamente, no hubo acta. Al menos yo no vi ningún acta ni firmé ningún acta. Fue una reunión de una exposición que se llevó a cabo en esa fecha. En esa fecha. Asistieron, de acuerdo al acta que contamos acá, el ingeniero Alberto Fujimori, el general Víctor Malca Villanueva, ¿es correcto eso? No recuerdo si estuvieron los ministros. ¿Ah? Ahí era ministro el general Malca y el general Briones, pero no recuerdo si en esa reunión estuvieron. Le he mencionado como 9 que son los que recuerdo. Estuvo presente el general Hermosa Ríos, ¿es correcto eso? Es correcto, ya lo mencioné. El Comandante general del Ejército. Arnaldo Velarde Ramírez. Era de la aviación, de la Fuerza Aérea. El almirante Arnaíz Ambrosiani también. Comandante general de la Marina. El general Adolfo Cuba y Escobedo. De la Policía Nacional. El general José Valdivia Dueñas. Era el Genfa. Y el general Luis Salazar Monroy. El general Pablo Carmona Hacha. Correcto. Y el general Julio Salazar Monroy. ¿Es correcto eso? Así es. ¿Valdivia Dueñas sí estuvo? Sí, sí, ya lo mencioné. Ah, ok. Era jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada, José Valdivia Dueñas. En esa reunión, recuerda usted, también se habló de la necesidad de inmovilizar, como ustedes denominaron, a determinadas personalidades, líderes políticos, para la que esas medidas que se iban a aplicar a partir del 5 de abril del 92